Bueno, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a todos. En este feriado vamos a hacer honor al título de nuestro webinar y vamos a dedicarnos justamente a hacer una actividad que es opuesta a lo que muchas personas podrían estar haciendo en este feriado, ¿sí? Que es estar tranquilo, relajado, descansar. Nosotros, sin embargo, tenemos la intención de juntarnos para seguir estén aprendiendo, ¿sí? Bien, ya saben que tienen a disposición el chat en cualquier momento que quieran ir haciendo sus preguntas, antes que, digamos, para no olvidarse quizás lo que quieren preguntar en algo puntual, pueden ir dejando las preguntas ahí. Y al final, como siempre, vamos a pasar revista a todas las preguntas. Y si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna aclaración o compartir algo, también vamos a dejar al final esa posibilidad. Bueno, muy bien. Entonces, nuestro webinar se llama Diligencia. Nos vamos a centrar en ocuparme de lo que merece mi atención. Vamos a ver que la diligencia tiene un contrapunto importante con algo que es un tema muy, pero muy actual, que es la procrastinación. Así que vamos a tratar también, porque no podemos entender qué es la diligencia si no entendemos de alguna manera su opuesto. Y que además el opuesto de la diligencia para la mayoría de los seres humanos nos es mucho más conocido que la diligencia en sí. Y vamos a ver por qué es tan difícil pasar de la procrastinación a la diligencia. Vamos a tomar enfoques complementarios de esta habilidad. Vamos a ver que desde un punto de vista de la tradición espiritual occidental se la enfoca de una manera, y vamos a ver enfoques contemporáneos desde la psicología y el coaching también. Finalmente, el problema de la narcotización psicológica o su opuesto, y vamos a empezar por ahí a modo de introducción. Cuando hablamos de narcotización psicológica, ¿sí? Para los que conocen el eneagrama quizás piensen, cuando escuchan esta expresión de narcotización, en el estilo de personalidad 9. Sin embargo, lo que llamamos narcotización psicológica no es algo prioritario ni exclusivo del estilo de personalidad 9. Sí es algo característico en cierto nivel de conciencia, por supuesto, em, pero digamos, todos los seres humanos podemos tener esto que llamamos narcotización psicológica, y que es justamente estar dormidos, como para usar una expresión de Gurdjieff, ¿no? Estar asleep, como si fuera eh, dormidos, ¿sí? O adormecidos, a lo que realmente es importante para nosotros en un sentido vital y en un sentido existencial, ¿sí? Entonces nos ocupamos muchas veces de muchas cosas, muchas tareas ocupan nuestra agenda cotidiana, pero ¿dónde queda lo que realmente nosotros valoramos? Y eso va a ser algo fundamental para entender tanto la procrastinación como esto que vamos a denominar, que hemos denominado diligencia, aunque es una palabra que ya no se usa tanto. En la antigüedad se la usaba mucho más. La diligencia, del latín diligentia, ¿sí? Para usar la pronunciación eclesiástica, o la pronunciación latina diligentia, viene del verbo diligo, que significa amar con predilección. Cuando uno ama a algo o a alguien con predilección, normalmente pone prioridad a ese algo o ese alguien por encima de otras ocupaciones o de otras tareas. Por eso es que este amor con predilección va a ser como la base, ¿sí? De esto que llamamos diligencia. Tradicionalmente la diligencia es una virtud moral. Aristóteles había distinguido entre virtudes morales y virtudes intelectuales. Bueno, esta es una virtud moral, es decir, que va a estar relacionada
directamente con la voluntad, ¿sí? Aunque van a ver que también tiene una relación con el intelecto o con la inteligencia, pero específicamente se relaciona con la voluntad. Tradicionalmente, entonces, es una virtud moral referida a acciones benéficas y honestas realizadas con celo y prontitud. No es simplemente darse prisa, porque darse prisa, digamos, se puede aplicar a muchas acciones y no siempre acciones honestas o acciones benéficas, ¿sí? Acciones que nos beneficien a nosotros mismos. Entonces no es apurarse, no es darse prisa, eso está más relacionado con la conducta ansiosa. Entonces no es lo mismo una persona diligente a una persona ansiosa. La diligencia tiene que ver con acciones que son benéficas, ¿sí? Y que podríamos decir racionalmente son aceptadas como tales. Y a eso nos referimos como honestas. Realizadas sí con celo y prontitud. Cuando hablamos de celo hablamos de una cierta energía, un monto de energía, hablamos de una cierta pasión, ¿sí? Para realizar una actividad. Y la prontitud que caracteriza, digamos, a una actividad que se realiza con celo. Así que siempre van de la mano. ¿A qué se opone tradicionalmente la diligencia? A un vicio, ¿sí? Si la diligencia es una virtud, los griegos habían opuesto las virtudes a los vicios. Aristóteles define a la virtud como un hábito operativo, ¿sí? Bueno, hábito operativo bueno, es decir, acciones concretas orientadas a realizar alguna acción benéfica, especialmente para el sujeto y también para sus semejantes, ¿no? El vicio es lo opuesto a la virtud. En el sentido tradicional es también un hábito, pero un hábito nocivo, un hábito que no nos hace bien ni a nosotros ni a los que nos rodean. Entonces, desde la antigüedad no se entendía que un ciudadano, para ser un buen ciudadano, y esto es importante, tener en cuenta acá la reflexión tanto de Aristóteles como de Platón, tenía que cultivar las virtudes, tanto las morales como las intelectuales. Por lo tanto, no se podía ser un buen ciudadano sin, sin ser diligente, porque entra dentro de las virtudes. La diligencia, desde el punto de vista de la relación entre el sujeto y la sociedad, lo lleva a ser cumplido con sus obligaciones, a ser consciente de sus derechos, sus obligaciones, y a cumplimentar aquello que debe hacer. Va a estar muy relacionada con el deber en el pensamiento posterior, ¿sí? Tanto en el pensamiento medieval como en el pensamiento moderno. Entonces se opone al vicio de la pereza o la asidia. Hoy vamos a utilizar un término que es mucho más conocido, que es el de procrastinación, ¿sí? Pero en la antigüedad se usaba más asidia o pereza. Nos dice Tomás de Aquino, pensador del siglo XIII, y da una definición de diligencia en este escrito tan famoso de Tomás, la Suma Teológica. Él es un discípulo de Aristóteles, ¿sí? Principalmente sigue el pensamiento aristotélico, o sea que va a considerar también la diligencia como una virtud moral. Tomás de Aquino dice, el diligente es solícito, por eso el celo y la prontitud, prudente, es decir, que no se trata simplemente de hacer cualquier cosa rápido, sino que lo que hago tiene que haber sido elegido conscientemente. Solícito, prudente y rápido para emprender lo que debe obrar. Y acá tienen ustedes, perdón, la referencia explícita al deber. Por lo tanto, la diligencia no es simplemente hacer lo que me gusta, aunque la motivación, por supuesto, va a ser un componente fundamental.
Pero la motivación no es simplemente lo que me gusta. También hay motivación respecto de lo que debo. ¿M? Vamos a ver en qué implica eso cuando veamos la diligencia, el opuesto de la diligencia a la procrastinación, desde un punto de vista neurológico, ¿sí? De cómo funciona nuestro cerebro. Pero por el momento vamos a detenernos un poquito más en esta definición de Tomás de Aquino. El diligente es solícito, prudente y rápido para emprender lo que debe obrar. Y como dice el filósofo, se refiere a Aristóteles en el libro 6 de la Ética, conviene obrar rápidamente una vez tomada la determinación, pero ésta se ha de tomar con calma. Y por esa razón la diligencia es propiamente un acto de la prudencia. Entonces, no es simplemente obrar rápidamente, como decíamos, insistimos en esta idea, ¿no? Porque por ahí, en el uso frecuente, en el uso corriente del término diligente, es una persona que hace las cosas de modo rápido. Qué diligente que es Juancito, Pedrito para hacer los mandados. Entonces no es simplemente hacer algo rápido, sino obrar rápidamente una vez que se ha tomado una determinación. Pero la determinación debe haber sido tomada con calma. Por eso decimos que es un derivado de la prudencia, desde el punto de vista de Tomás de Aquino. Aristóteles va a acentuar un poco más, sin desestimar este punto de vista, pero va a acentuar un poco más la voluntad, ¿no? Decíamos, la considera una virtud moral. Em, Bien, entonces, antes de actuar con prontitud, con celo, con cierta energía en lo que considero que debo hacer, debo haber tomado la determinación. Y acá muchas veces está la clave de por qué no somos diligentes. Quizás a veces el deber que se nos impone o que sentimos que se nos impone desde afuera, no es algo que nosotros hayamos acompañado con nuestra determinación. Porque es verdad, nosotros tenemos obligaciones que cumplir, hay ciertos deberes que nos son impuestos por la vida en sociedad, por la situación de nuestras circunstancias, ¿sí? De profesión, de roles sociales, etcétera, pero no quiere decir que porque haya deber va a haber una falta de determinación voluntaria. Al contrario, la persona puede voluntariamente decidir cumplir con el deber. Y en ese caso puede ser diligente en el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, si la obligación se presenta simplemente como una imposición desde afuera, y eso lo vemos, digamos, en el caso de los adolescentes, cuando, por ejemplo, no entienden el por qué. Y el adolescente, además de la tendencia natural a la rebeldía, es especialmente sensible a las imposiciones arbitrarias. Es decir, cuando no hay un auténtico porqué, cuando el único porqué es porque yo lo digo, porque yo lo mando, porque lo tenés que hacer. En el adolescente vemos claramente la resistencia a ser diligente, ¿eh? Esto también lo encontramos en el adulto, es un rasgo que se origina en la niñez y en la adolescencia, pero que a veces forma parte constitutiva de un estilo de personalidad que se llama rasgo pasivo-agresivo. El rasgo pasivo-agresivo de la personalidad es la tendencia de una persona a oponer una resistencia en contra del deber, porque considera que el deber o es excesivo o es injusto o simplemente arbitrario. Entonces, ¿cómo se manifiesta la falta de diligencia en el adulto? Olvidos. Uy, me olvidé, discúlpame, ¿no? Claro, no tengo responsabilidad si es un acto involuntario. Cualquiera se puede olvidar, podríamos decir. Equivocaciones. ¿Sí?
em, descuidos, etcétera. Entonces, es importante que cuando se trata de un deber, nosotros acompañemos el deber con una determinación voluntaria. Y para eso tenemos que pensar y ser honestos con nosotros mismos. Ya vamos a llegar a esta cuestión de la reflexión que es necesaria para poder cultivar la diligencia en las diapositivas que siguen, pero lo vamos adelantando. Es necesario pensar en lo que realmente yo quiero y lo que no quiero, porque si no es probable que nos veamos a nosotros mismos frecuentemente procrastinando, es decir, con conductas opuestas a la de la diligencia, ¿no? ¿Por qué? Quizás porque no acompaño con mi determinación voluntaria lo que considero una obligación, ¿no? Es simplemente una imposición externa a mí, es una carga, ¿no? ¿Y quién quiere seguir una carga? Por mucho tiempo, digamos, no, una persona no va a resistir. Entonces se abandona la tarea, se la deja por la mitad, no se la concluye, múltiples distracciones en el camino, lo cual nos hablan de que detrás, digamos, a nivel psicológico, los antiguos decían la diligencia es una virtud, el vicio es lo opuesto y tiene que ver con una cuestión moral, ¿no? Ser perezoso o asidioso, no procrastinador, como decimos ahora, era una cuestión moral para la antigüedad. La visión moderna de de estas dos caras de la moneda, diligencia y procrastinación, es más psicológica. Hay un motivo detrás, no es simplemente una cuestión de vicio o virtud. Marco Aurelio decía, piensa en todos los años que han pasado en los que te decías, lo haré mañana, y en cómo los dioses una y otra vez te concedían periodos de gracia de los que no has sacado ningún provecho. Es hora de que comprendas que eres parte del universo, que has nacido de la naturaleza misma. Es hora de que sepas que tu tiempo está tasado. Marco Aurelio tiene en sus meditaciones extensas y profundas reflexiones acerca no solamente de la procrastinación, la falta de diligencia, sino de sus consecuencias, ¿no? Tiene muchas consecuencias el lo voy a hacer mañana, sobre todo cuando se trata de algo que es importante y que toca a la esfera de los valores personales. Porque no estamos hablando simplemente de la procrastinación respecto de deberes externos, sino de la procrastinación de aquello que toca a nuestros valores personales, es decir, postergarme a mí mismo, postergar lo que es importante para mí como persona y dejarlo para mañana y dejarlo para pasado y dejarlo para después, dejarlo para un indeterminado después, ¿no? Y no tomamos conciencia, nos dice Marco Aurelio, que nuestro tiempo está tasado. ¿Quién dice que vas a tener tantos después como vos pensás? Indeterminados después. Este tiempo de confinamiento nos ha ayudado, nos está ayudando a valorar el tiempo, a valorar las personas que tenemos cerca, a valorar nuestros recursos. Quizás antes de esta situación forzada, pasábamos como dando por sentado muchas cosas y muchas personas que tenemos a nuestro alrededor. Y ahora quizás podemos tomar conciencia que el tiempo está tasado, ¿no? No es la rutina sin parar, sino que en determinado momento y en cualquier momento lo que consideraba rutina se puede terminar.
Entonces es necesario sacar provecho del tiempo que nos regalan los dioses, como dice Marco Aurelio, o si lo queremos pensar de otra manera, de cada día en que aún vivimos. ¿No? Sacar provecho. Esta es una obra de un artista chileno contemporáneo, ¿sí? Respecto de la Siria, y les traigo un texto del famoso monje Evagrio Póntico, ¿sí? Muy conocido para los que estudian el enneagrama de la personalidad, porque es una de las fuentes antiguas de las pasiones, ¿sí? Una de esas pasiones, la asidia o pereza, que tiene que ver con ese adormecimiento existencial, está representada acá en esta obra de este autor chileno. El autor es Adrián Atenza. Él dice como descripción de esta obra: la pereza es el dejar abandonado tu labor, dejar el esfuerzo. Ahí se encuentra él, en el centro, abandonó sus herramientas de trabajo, ¿no? Ahí vemos un martillo o una masa y una de esas puntas que se usan para sacar reboque o golpear, sacar ladrillos. Entonces, simbólicamente tenemos acá el abandono del esfuerzo y del trabajo, ¿sí? Y detrás hay un demonio, porque en el demonio está como acechando la conducta del perezoso, del que deja para después, del que abandona, que posiblemente tenga que ver con la culpa que experimentamos cuando procrastinamos, ¿sí? Sentimos cierta culpa. Entonces, hay algo que hice mal y no necesariamente estamos esperando un castigo del universo, pero somos conscientes de que hay cosas importantes que estamos dejando para un indeterminado después. Evagrio nos dice: la asidia, o la pereza, es una debilidad del alma, como una nube pobre de agua que es alejada por el viento, así es la mente asediosa, no tiene perseverancia, carece de firmeza. Aristóteles también la había considerado una debilidad de la voluntad, ¿sí? El monje asedioso, continúa Evagrio, es giróvago, es decir, deambula. La asedia, que es otro modo, se puede escribir asedia o asidia. La asedia aleja al monje de su propia morada. Como seca brizna en la soledad, está poco tranquilo. Ahí tenemos otra característica de la procrastinación. Normalmente la persona que procrastina tiene en su mente múltiples distracciones, sale de su celda, es decir, pierde el foco, ¿no? Pierde el foco de atención. Y todas las actividades empiezan a ser más o menos de la misma categoría de importancia. Entonces, cuando nos pase eso, y es muy, pero muy probable que terminemos en la procrastinación, cuando se nos empiezan a desdibujar las prioridades, ¿eh? Entonces salimos de nuestra propia casa y deambulamos, ¿no? Como un giróvago, es decir, cualquier cosa que llama mi atención, me dedico a eso, me detengo en esto otro, me detengo un poquito en esta otra actividad, empiezo un libro, dejo ese libro, empiezo otro libro, no me gustó, empiezo otro libro, tampoco, leo un poco, después continúo, empiezo una serie, no la termino, múltiples ocupaciones, y a su vez múltiples cambios de focos de atención, ¿no? Eso obviamente va a disminuir la calidad del rendimiento. Después vamos a ver a nivel neurológico cuáles son el modo que tenemos de explicar y las consecuencias de esto. Continúa Evagrio: el ojo del asedioso se fija en las ventanas continuamente y su mente imagina que llegan visitas. La puerta gira y salta afuera. Escucha una voz y se asoma por la ventana y no se aleja de allí
hasta que sentado se entumece. Ese mirar por la ventana imaginando que llegan visitas es la imaginación, ¿no? Y quizás si hago esto, y si hago lo otro, y no, quizás puedo hacer aquello. Y pasaron horas imaginando, ¿no? Y quizás no me he comprometido con la actividad que debía, con la que debía comprometer, de acuerdo a mis a mis propias determinaciones previas, ¿no? Entonces, procrastinación o pereza implica un dejar para después, implica también cierto tedio o aburrimiento. La asidia es una falta de constancia, implica una fácil distracción, abandono de lo comenzado, implica, y esto es el punto quizás más álgido, un olvido de sí mismo, es decir, de los propios valores, de lo que realmente a mí me importa, y un débil compromiso con esos valores. Eso va a tener, por supuesto, muchas consecuencias y emocionales y existenciales, ¿no? Uno de los estudiosos contemporáneos de la procrastinación es doctor en psicología, Pierre Steele. Tiene una obra muy conocida que publicó recientemente sobre la procrastinación. ¿Sí? Se llama así justamente, procrastinación. Dejar para después. Procrastinar viene del latín pro, a favor de, significa una tendencia o una intención, y crastinus, que es dejar para mañana, dilatar, ¿sí? Una tendencia a dejar para después, una tendencia a dilatar. El término, nos dice Steele, no se refiere simplemente a posponer algo, sino a posponer algo irracionalmente, es decir, a cuando posponemos tareas de forma voluntaria, pese a que sabemos que esa dilación nos perjudicará. Cuando procrastinamos, sabemos que estamos actuando en contra de lo que nos conviene. Significa una tendencia generalizada, es decir, todas las personas experimentan procrastinación en un grado u otro, y universal, es decir, que esto se da en todas las culturas. Una dilación o simplemente dejar para después es tanto un hábito como una predisposición filogenéticamente heredada, nos dice este estudioso del tema. En el antiguo Egipto, hace unos 4000 años, nos dice Steele, ya existían 8, por lo menos 8 jeroglíficos para referirse a la procrastinación, al dejar para después, a la dilación. Lo cual nos lleva a pensar que si en en esta cultura tan antigua ya existían 8 jeroglíficos para este término, quiere decir que era una experiencia bastante conocida en la antigüedad. Y estaba relacionada especialmente con tareas agrícolas, tareas especialmente con la cosecha, ¿sí? Que venía cuando después que desbordaba el Nilo, entonces venía una época de cosecha. Y puesto que la agricultura tiene al menos 9000 años de antigüedad, es probable que la procrastinación haya sido conocida desde entonces. Es probable que la procrastinación exista desde que existe el ser humano, ¿no? Eso nos lleva a pensar, digamos, ¿qué hay biológicamente que pueda ser como la base de esta conducta tan generalizada y tan extendida? Hesíodo, en el siglo VIII a.C., decía: no dejes la tarea para mañana y pasado mañana, pues un trabajador perezoso no llena el granero. También referido, como en la antigüedad, a los cultivos, ¿no?
Un hombre que pospone el trabajo roza siempre la ruina con la mano. Entonces la procrastinación está asociada a muchos fracasos. Fracasos en las relaciones, fracasos a nivel laboral y profesional, fracaso a nivel de no ocuparme quizás de algún tema emocional, por ejemplo, una herida, un trauma. Hay trastorno de estrés postraumático en muchas personas, cronificado. Es decir, han recibido heridas emocionales fuertes a partir de eventos que ellos no se esperaban y que significaron además un monto elevado de angustia, ha dejado una marca y arrastran a veces por años las consecuencias de esas heridas emocionales, nunca las trataron. Después, más adelante, ahora no tengo plata, ¿no? Excusas, en el fondo, como diría Verne, el sí pero es un gran autoengaño, ¿no? Sí, me parece bueno, pero después lo voy a hacer porque ahora no. Entonces, en el fondo, ¿de qué se trata? En el fondo se trata de haber perdido contacto con lo que realmente a nosotros nos importa, con lo que es valioso para nosotros. Podríamos decir con nuestros propios valores. Entonces, eso va a estar intrínsecamente vinculado, por supuesto, a la motivación o a la falta de motivación. ¿Qué hay a nivel cerebral que nos permita entender por qué se produce la procrastinación a nivel tan general, a nivel universal? Tenemos dos estructuras en las cuales nosotros nos vamos a centrar para poder entender este fenómeno. La corteza prefrontal, ¿sí?, que se encarga de un procesamiento más lento, implica planificación y es la raíz de la paciencia, ¿sí? Gracias a esta estructura que no la tienen los otros mamíferos, solo el ser humano tiene esta tercera capa del cerebro, ¿sí? Porque hay tres capas. El tallo cerebral, después tenemos el sistema límbico, que es esto que ustedes observan en pantalla, ¿sí?, que está en el centro del encéfalo, esa estructura redonda. Y después tenemos la última capa de la cebolla, digamos, que es la corteza prefrontal. Bueno, la corteza prefrontal nos permite planificar, nos permite anticiparnos, prever lo que puede pasar, nos permite organizar nuestro tiempo, nuestra agenda, decir, bueno, voy a dedicar tanto tiempo a esto, tanto tiempo a aquello, mañana me voy a levantar a tal hora, voy a hacer tal cosa, nos permite planificar actividades a corto y a largo plazo. Pero además la corteza prefrontal cumple un papel fundamental, que es que nos permite postergar, aplazar la satisfacción inmediata de nuestros deseos. El animal no puede hacer eso, el animal no humano no puede postergar la satisfacción del deseo. Si el animal tiene hambre, come. Si está excitado, se aparea. El animal no puede decir, bueno, hoy me toca dieta, no como más tarde, porque tengo que terminar una tarea. Eso solamente lo puede hacer el ser humano. Solo tiene el ser humano la capacidad de postergar la satisfacción de los deseos. Y además, decimos es la raíz de la paciencia, ¿no? Poder tolerar aquellos estímulos o aquellas circunstancias que nos son desagradables, ¿no? Quizás por un bien, lo que para nosotros es un bien ulterior, un bien mayor. Eh, Bien, en cambio el sistema límbico tiene un procesamiento más rápido, es impulsivo, es cerebralmente la raíz, podríamos decir, de la impaciencia, porque no puede postergar la satisfacción de los deseos. ¿Sí? Es la parte animal de nuestro cerebro y también está presente en nuestro cerebro. Como verán, tenemos
una especie de contradicción entre las estructuras cerebrales las más antiguas y la estructura más filogenéticamente más moderna, que es la corteza prefrontal, ¿no? Hay una contradicción entre nuestro cerebro, una parte de nuestro cerebro que quiere las cosas ya, y hay una parte que nos dice, mira, no es lo que me conviene, necesito esperar para poder este, evitar un cierto riesgo o una cierta pérdida. Entonces, el sistema límbico busca inmediatamente la satisfacción de los deseos. Nos dice Steele, la corteza prefrontal es el lugar de donde surge la planificación. Cuanto más se active, mayor paciencia se podrá tener. Un producto más reciente de la evolución es más flexible en la toma de decisiones, y la corteza prefrontal puede decir, bueno, me conviene, no me conviene, elijo esto, elijo aquello. Pero también le cuesta más trabajo decidir, ¿sí? Las decisiones implican una elaboración, ¿sí? Y por lo tanto es el funcionamiento de esta estructura cerebral es más lento que el sistema límbico, ¿no? Entonces es mejor con las visiones generales, con los proyectos a largo plazo, con las metas distantes, con los conceptos abstractos, ¿sí? Pero la corteza prefrontal no es buena con lo que requiere una decisión rápida, inmediata. ¿Sí? Es por eso que las personas que son hiperracionales piensan tanto los pros y los contras, que muchas veces postergan la toma de decisiones. Mientras que las personas, y acá ya vamos a ir perfilando por dónde va la base biológica de la procrastinación, ¿no? Las que son más impulsivas, ¿sí? No tienen ese problema con la toma de decisiones, pero tienen otros problemas. Muchas veces deciden rápido, pero después piensan lo que decidieron, ¿no? Entonces, bien. El sistema límbico, continúa Steele, apareció primero en la evolución, toma decisiones sin esforzarse, espolea la acción por medio del instinto. Su jurisdicción es el aquí y el ahora. Cuando las sensaciones inmediatas de la vista, el olfato, el oído y el tacto excitan el sistema límbico, abunda más el comportamiento impulsivo y el ahora domina, ¿sí? Es un aquí ahora, pero no confundan el aquí ahora de la práctica del mindfulness, del que vamos a hablar al final, con el aquí ahora del sistema límbico. El aquí ahora del sistema límbico es irracional, es instintivo, es simplemente la descarga inmediata. Mientras que el aquí ahora del mindfulness es otra cosa, es un aquí ahora conectando el observador interno con el presente. Por lo tanto, implica proceso de la corteza prefrontal. Bien, en esencia, finaliza este párrafo Steele, la procrastinación se produce cuando el sistema límbico veta los planes a largo plazo de la corteza prefrontal y se inclina por lo que puede hacerse más inmediatamente. Entonces, el sistema límbico nos impulsa a tomar decisiones rápidas, a satisfacer rápidamente nuestros deseos, ¿no? Mientras que la corteza prefrontal, por lo general, nos hace pensar más a mediano y a largo plazo. La evolución ha hecho de nosotros unos procrastinadores, pero ¿por qué?, se pregunta Steele. Como los procrastinadores son por encima de todo impulsivos, es precisamente en la aplicación evolutiva de la impulsividad donde debemos centrarnos. La procrastinación es un producto secundario de la impulsividad. Sin la impulsividad no habría procrastinación crónica. La impulsividad de hoy no suele ser un rasgo que sirva de ayuda,
pero es que la evolución mira hacia atrás, nos hace a la medida de un entorno donde estuvimos sin anticipaciones ni predicciones, cuando nuestros antepasados necesitaban llevar a cabo las 4 reglas básicas de la supervivencia: comida, lucha, huida y apareamiento. En esencia, la impulsividad consiste en el vivir en el momento. Los deseos a largo plazo y las fechas de entrega futuras se ignoran mientras no sean inminentes, hasta que el futuro se convierte en el ahora. Entonces, las personas más impulsivas, las personas que se sienten más movidas por los estímulos inmediatos, van a tener mayor tendencia a procrastinar. ¿Por qué? Porque las metas a largo plazo, o a mediano o a largo plazo, no nos favorecen una estimulación inmediata. En cambio, decimos, bueno, hay tiempo, hay un indeterminado después, y por lo tanto no sentimos la estimulación inmediata. Entonces, ¿qué buscamos cuando procrastinamos? ¿Para qué dejamos para después lo que sabemos que tenemos que ocuparnos de? Lo que buscamos es estímulos en los cuales podamos descargar inmediatamente la satisfacción de los deseos. Como los proyectos a mediano plazo o los compromisos o los proyectos en general no nos ofrecen una estimulación inmediata, entonces van postergándose. Otra de las causas puede ser un exceso, como les decía, de racionalización, ¿sí? Pero en este caso, el autor nos apunta a que un exceso de impulsividad podría estar en la base, biológicamente hablando, de la procrastinación, porque solo nos moveríamos si encontráramos estimulaciones inmediatas. Como las metas y los proyectos tienen un estímulo que va a venir después, a mediano o a largo plazo, no son suficientes para movernos, ¿sí? Hay 4 factores que explican la procrastinación, ¿sí? Acá les resumo porque en realidad el libro es extenso y explica todos estos factores de un modo muy detallado. Acá lo tienen resumido en estos 4 puntos. El primer punto que explica la procrastinación es la expectativa. Tenemos que preguntarnos, para salir de la procrastinación, ¿qué espero conseguir con una actividad concreta que me propongo hacer? Y tenemos que distinguir un optimismo realista del reino de la fantasía. ¿Eh? Cuanto más realista sea nuestra meta, la meta que nos ponemos, es mucho más probable que podamos concretarla. Mientras que cuanto más abstracta y general, bueno, vamos a tener menos tendencia a comprometernos con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema límbico nos va a exigir satisfacciones inmediatas, ¿sí? Entonces nos vamos a ver muy distraídos, digamos así, en el camino. Bien, entonces, cuando se trata de una meta como quiero hacer deporte, es demasiado general. Para que podamos encontrar el modo de salir de la procrastinación, tengo que decir, bueno, concretamente, ¿qué deporte me gusta a mí hacer? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta la lucha? ¿Te gusta el baile? Y más concretamente aún, ¿cuánto tiempo voy a dedicarle a esta actividad? ¿De cuánto tiempo dispongo realmente con agenda en mano, ¿sí? Optimismo realista versus reino de la fantasía. El reino de la fantasía es, no tengo tiempo. Bueno, ¿cuál es tu tiempo?
concretamente, ¿sí? Ya lo vamos a ver con las preguntas del coaching, que nos van a ayudar justamente a focalizar más nuestra meta. Segundo punto, componente de la procrastinación, la valoración. ¿Cuán importante es para mí? No para mi pareja, no para mi familia, no para la sociedad. ¿Cuán importante es para mí esta tarea que estoy considerando? ¿Cuáles son, en última instancia, mis valores personales? Lo que es importante para mí, esos son mis valores. ¿Qué es importante para vos? ¿Es importante tu salud? ¿Es importante el bienestar económico? ¿Es importante el desarrollo profesional? ¿Es importante la espiritualidad? ¿Cuál de estos factores, de estos valores, es el tuyo en primer lugar? ¿Cuál está en segundo lugar? ¿Y cuál está en tercer lugar? ¿Alguna vez pensaron en eso? ¿Jerarquizar sus propios valores? Entonces, es importante tener en claro cuál es la jerarquía de valores. Primero, cuáles son y después cuál es la jerarquía de importancia que tienen para mí esos valores. Para cada persona les aseguro que es distinto. Para algunas personas puede haber en común el mismo valor, pero quizás no el orden jerárquico del valor, es decir, el orden de importancia que tiene para esa persona ese valor. El aburrimiento, nos dice el autor, es señal de que lo que estamos haciendo es intrascendente, al menos es intrascendente en relación a nuestros valores. Así que la cabeza deja que la tarea se le escurra. Actividades monótonas. Un estudio que se hizo en los Estados Unidos, en una universidad, que cita el autor, dice que más del 75% de los estudiantes que se encuestaron en este estudio son procrastinadores. ¿En relación a qué? Estudiantes universitarios. En relación a escribir ensayos, trabajos, papers. Entonces dice el autor, dentro de las instituciones, en la sociedad, parece que la universidad es el lugar por excelencia para la procrastinación. Y concretamente, ¿qué tarea? La tarea de escribir, porque para muchas personas es aburrida, es tediosa, implica ser muy detallista en la ortografía, en el estilo. Entonces, para muchas personas es terriblemente aburrido. Bueno, cuando una tarea nos resulta aburrida, quizás tendríamos que preguntarnos, esta tarea, ¿qué relación tiene, si es que tiene alguna relación, con alguno de mis valores personales? Si no le encontramos ninguna relación a nuestros valores personales, hay algo que está mal. O le equivocamos de tarea o estamos en un trabajo que quizás no es el mejor para nosotros, ¿sí? Este, o quizás no nos sirva para sentirnos desa desarrollados a nivel personal y profesional. Bien, el tercer factor es la habilidad que tenemos para aplazar la satisfacción. Esta habilidad es la resultante entre el nivel de impulsividad que normalmente experimentamos, ¿sí?, y el compromiso con nuestros valores personales. Es decir, primero tenemos que haber clarificado cuáles son nuestros valores personales. Se adquiere y se fortalece, como toda habilidad, con la práctica. ¿Cómo podemos practicar el aplazamiento de la satisfacción? Bueno, eh, basta con ponernos, digamos, alguna meta, por pequeñita que sea, como por ejemplo puede ser levantarnos una hora antes de lo que venimos haciendo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué requiere esa actividad?
en este caso levantarse un poco antes? Bueno, quizás postergar la satisfacción de dos cosas. Una, de dormir un poco más, y antes que eso, quizás acostarnos, implique acostarnos más temprano a la noche. ¿Mm? Entonces, acostarse más temprano a la noche quizás implique una hora menos de la satisfacción de ver Netflix o de distraernos haciendo algún tipo de esas actividades. La impulsividad es el cuarto factor y podríamos decir es el decisivo desde el enfoque del autor para entender la procrastinación. Ahora, lo quiero ahora, es su obsesivo lema. La impulsividad recorre todos los vicios que implican la debilidad de la voluntad. Debo considerar en este punto cuáles son mis metas a largo plazo. Es decir, usar corteza prefrontal. ¿Cuáles son las metas que quiero conseguir a largo plazo? Metas, ejemplo de metas puede ser una carrera, puede ser un curso, puede ser un trabajo, puede ser la práctica de un deporte, la práctica de un instrumento musical, puede ser la práctica de un hobby, puede ser una relación, eh, múltiples metas que no se puedan conseguir en un día o dos, ¿sí? Sabemos que va a requerir un tiempo, invertir un tiempo. Segundo, ¿cuáles son las tentaciones? Y cada uno ahí va a tener que apelar a la práctica de la propia observación, ¿sí? ¿Cuáles son las tentaciones en las que habitualmente me veo más complicado? ¿Mm? Las tentaciones que se me presentan opuestas a tales metas. Y finalmente preguntarme, ¿dónde está mi compromiso? ¿O dónde está más mi compromiso? ¿Sí? ¿En la satisfacción inmediata o en las metas a mediano y largo plazo? En este sentido es bueno agarrar papel y lápiz y cada uno poner por escrito ayuda mucho más a clarificar las ideas que simplemente pensar así en abstracto, ¿no? Desde el coaching ontológico, nosotros podemos tomar una de las competencias del coaching, que es el diseño de acciones, para cultivar la diligencia, lo opuesto a la procrastinación, lo que vimos al comienzo, lo que tiene que ver con el compromiso, con mis propios valores, con el cumplimiento de las responsabilidades, etc. Y además todo eso con prontitud y celo, digamos, ¿no? Eh, Veamos entonces qué nos puede aportar el coaching ontológico desde lo que se llama el diseño de acciones. Normalmente esto se trabaja con un coach, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos, si no tenemos a nadie con quien trabajar, hacernos estas preguntas a nosotros mismos, tomarnos un tiempo, dedicarnos concretamente a explorar estos aspectos y, como les decía, siempre es mejor hacerlo con papel y lápiz. No simplemente así en el aire, sino que quede por escrito, porque cuando uno escribe intervienen otros procesos cerebrales que tienen que ver con definir concretamente de varias ideas, elegir algunas, expresarlas, esas ideas, y para eso las tengo que expresar de una determinada manera y no de otra, y eso va a darle concreción a ese procesamiento que vamos a hacer. Entonces, habiendo clarificado concretamente qué quiere conseguir el cliente, que es lo primero que se hace en las competencias anteriores, y para qué lo quiere conseguir, es decir, la meta debe ser concreta, el qué tiene que ser concreto. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y segundo, ¿qué relación tiene eso con mi motivación? Y ahí va a entrar en juego el tema de mis valores personales, ¿sí? ¿Para qué lo quiero conseguir? ¿Para qué quiero conseguir esta meta? Bien, una vez que se ha planteado estas dos preguntas al cliente, le hacemos las siguientes
preguntas. Perdón. ¿Qué vas a hacer para conseguir lo que querés? Concretamente, ¿qué acción vas a implementar para conseguir lo que querés? Si querés levantarte una hora antes, esa es tu meta. Bien. ¿Qué vas a hacer? Algo que podrían hacer concretamente es decir, bueno, voy a usar la alarma de mi celular, voy a usar mi despertador. Eh, un paciente tenía este problema porque no podía concretar el levantarse una hora antes. Él decía que, bueno, la verdad que sería muy bueno levantarse una hora antes, de esa manera podría aprovechar mejor el día, de esa manera podría conseguir acercarse más a sus metas, etcétera, etcétera. Pero dependía de su mujer para que lo despierte. Si la mujer ese día se dormía, no se despertaba a la misma hora, estaba cansada, o se había levantado demasiado temprano y se había puesto a hacer otras actividades y se había olvidado, entonces es importante que podamos encontrar el medio más sencillo y más directo para poder concretar la actividad que nosotros queremos concretar. Entonces, si vos te querés levantar una hora antes, es mucho más sencillo y más simple que pongas la alarma de tu celular, que lo tenés al lado de tu oreja, en la mesa de luz o bajo la almohada, donde lo quieras poner. Y no depender de otra persona para eso, ¿sí? Si tu meta es andar en bicicleta, bueno, quizás tendrías que chequear concretamente en qué estado está tu bicicleta. Las ruedas están en condiciones, la cadena tiene aceite, eh, la silleta te es cómoda, necesitas hacer algún ajuste. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer para conseguir lo que querés? Segunda pregunta que se hace en el coaching para el diseño de acciones. Esto parece obvio, pero créanme que no lo es. ¿Cuándo lo vas a hacer? Y un día en la semana, no, un día en la semana no. ¿Qué día de tu semana? ¿Y a qué hora de ese día lo vas a hacer? Si no es concreto, no es realizable. Es decir, procrastinamos. Sí, un día en la semana. ¿Qué día? Cualquiera. No, cualquiera no. Cualquiera no existe. Existe de lunes a domingo. Existen 7 días en la semana. No existe cualquiera. Y concretamente, el jueves. Bueno, el jueves, ¿en qué horario? ¿Eh? Bien. Día y hora concreto. ¿Dónde lo vas a hacer? Y voy a salir a andar por ahí. ¿Por ahí dónde te gustaría andar en bicicleta? ¿Mm? No quiere decir que una vez que yo me hago el plan de acción, no pueda ser flexible, porque quizás justo voy para el lugar en que pensaba ir, veo que está clausurado por X motivo, bueno, puedo modificar mi trayecto e ir hacia otro lado, ¿verdad? Pero cuando yo ya tengo en mente algo concreto, es mucho más sencillo este, pasar a la acción. ¿Por qué? Porque voy a utilizar justamente a mi sistema límbico que está acostumbrado a lo inmediato. Cuando es abstracto, cuando es lejano, me quedo simplemente en especulaciones de la corteza y se transforma en algo vago que no termina de concretarse nunca. Entonces, para sentirme más motivado, cuanto más concreto, estoy apelando a la parte más animal, más instintiva de mi cerebro. ¿Eh? Entonces, esto es concreto y lo quiero ya. Eso es sistema límbico. Entonces, un concepto, una meta a largo plazo, en abstracto, en general, eso es precorteza, y les aseguro que no van a sentir motivación por una idea abstracta, porque justamente no hay nada que los impulse. Ese impulso viene del límbico.
Y para que lo sientan ustedes el impulso, tiene que ser algo que se les presente como concreto, realizable y que lo puedan tener eh, a corto plazo. Por eso es importante trabajar en la concreción. Entonces, ¿dónde lo vas a hacer? Lugar preciso. ¿Con quién lo vas a hacer? Hay personas que no tienen problema en andar en bicicleta solos, pero hay otros que necesitan o sienten que necesitan la compañía de. Entonces eso va a depender de cada uno. ¿No? Si vos sentís que necesitas la compañía de, bueno, ¿con quién lo vas a hacer? ¿A quién vas a invitar que te acompañe? Em, ¿Qué más necesitas para hacerlo? ¿Qué recursos necesitas concretos? ¿Sí? Para andar en bicicleta, si esa es tu meta, comenzar a andar en bicicleta. Bueno, empecemos por la bicicleta. Segundo, ¿qué más necesitas? ¿Qué otros recursos? Bien, este punto es muy importante y es prever, y acá sí hacemos entrar la corteza prefrontal, ¿sí? Planificación y anticipación. ¿Qué podría obstaculizar o impedir tu meta? ¿Cuál es el obstáculo que podría surgir cuando vos estás en orden a conseguir tu meta? ¿Qué podría pasar que te obstaculice? Si la meta es levantarse más temprano, lo que podría pasar es que quizás la noche anterior no haya cargado el celular y no suene porque esté descargado. ¿eh? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cómo podés sortear ese obstáculo? ¿eh? Entonces, fíjense que cuando hacemos este recorrido, que como les digo parece obvio, pero no lo es, el qué, el cuándo, el dónde, el con quién, el qué más necesito, qué podría impedir y cómo poder sortear los obstáculos, es mucho más sencillo sentirnos motivados y comprometernos con una determinada acción. Ahora, no se olviden que el diseño de acciones en el coaching, los coaches tienen esto, pero súper claro, siempre viene después de haber clarificado qué es lo que quiere la persona y para qué lo quiere hacer. ¿eh? Nunca se pasa directamente al diseño de acciones, sino primero te hay que pasar por el filtro del qué y del para qué lo quiero hacer. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, si justamente la impulsividad o la tendencia a la satisfacción inmediata lo quiero ya, no quiero esperar, la impaciencia, la ansiedad, u otras emociones, pueden estar obstaculizando la práctica de la diligencia. Lo que podemos hacer también es, y esto lo tomamos del mindfulness, ejercicios que nos ayuden a disminuir la ansiedad, regularizar las emociones como el miedo, la angustia, la tristeza, la culpa y el enojo, especialmente técnicas de respiración. Son técnicas muy sencillas, ¿sí? Ahora vamos a hacer, si quieren, algunas juntos. Muy, muy sencillo. Además, el mindfulness nos va a permitir entrenar la mente en un foco, ¿sí? Focalizar la mente. Eso va a ser vital para poder tener mayor claridad al momento de identificar qué es lo más importante para mí, cuáles son mis valores. ¿eh? Y de esa manera reducir la impulsividad a través de haber regulado las emociones, haber sido capaz de focalizar en lo que es importante para mí. Lo que solemos hacer en una sesión de coaching o en una sesión de terapia respecto al mindfulness es pedirle a la persona que cierre sus ojos, ¿sí? Vamos a hacer esa práctica. ¿Quieren hacer conmigo esta práctica? Les voy a pedir que cierren sus ojos. Se pongan cómodos, que busquen un lugar donde puedan estar cómodos, con la espalda relajada, ni tensa ni relajada, el cuello lo más flojito posible.
Les voy a pedir que tomen una respiración honda, llenando completamente la caja torácica y sostengan la respiración por un par de segundos. A continuación, exhalen completamente. Una vez más, respiramos hondo, sostenemos y exhalamos. Una vez más, bien hondo, sostenemos y exhalamos. Llevamos la atención a cómo entra y cómo sale el aire, hondo, sostenemos y exhalamos. A partir de ahora pueden respirar con normalidad a su propio ritmo, prestando atención a la respiración. Si algún pensamiento se cruza, simplemente lo observamos sin juzgar y volvemos la atención a la respiración. Si aparece alguna emoción, la observamos sin juzgar y volvemos la atención a la respiración.
En este estado de observación interna, nos preguntamos, ¿qué aspecto de mi vida estoy dejando para después? ¿Qué aspecto importante de mi vida estoy dejando para después? Simplemente observamos lo que surge en la mente. Muy bien, poco a poco vamos retornando. Cuando se sientan listos, pueden abrir los ojos. Muy bien, hoy que somos poquitos, ahí les habilité el micrófono, por si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o quiere compartir alguna experiencia personal. Tenemos en el chat una pregunta: ¿cómo dar prioridades y concentrarnos en hacerlo? Bueno, la concentración la podemos implementar con estos ejercicios de foco, ¿sí? Como acabamos de hacer. Lo habitual es comenzar focalizando en la respiración y después ampliamos la observación hacia otras áreas, hacia las sensaciones del cuerpo, hacia algún pensamiento que surge. La idea es observar sin juzgar y revolver siempre al ancla de la meditación, que es la respiración. Em, Esta práctica nos permite realmente focalizar, em, y es un hermoso ejercicio y muy efectivo además, para ganar en la capacidad de foco y de concentración. En ese estado, en estado de relajación, en estado de foco, podemos hacernos este tipo de preguntas como las que hicimos en el ejercicio, que es una pregunta que no va a la actividad, sino que va apuntando al valor, ¿no? ¿Qué es lo importante para mí y que no estoy atendiendo en este momento? No simplemente qué actividad no estoy haciendo, ¿no? Sino qué es lo importante para mí a lo cual no estoy atendiendo. ¿Mm? Em, en cuanto a dar prioridades, que es la segunda parte de la pregunta, bueno, para dar prioridades lo que yo les recomiendo es ejercitar las preguntas del coaching. ¿Mm? ¿Qué quiero hacer? Ahora sí ser más concreto, ¿sí? Ir a acciones y no simplemente a valores, sino ahora sí apuntar a acciones. ¿Cuándo, dónde, con quién, qué más necesito, qué podría impedir que lo haga y cómo sortear los obstáculos? ¿Qué puedo hacer para sortear los obstáculos? ¿Eh? Entonces ahí tenemos, por un lado, practicar la focalización y por otro lado, priorizar. Pero para priorizar necesito ser muy concreto y con agenda en mano decir qué estoy dispuesto a dar para poder obtener lo que yo quiero conseguir. Y con dar me refiero a energía, tiempo, ¿eh? En mi día a día cotidiano. ¿Sí? Tenemos acá otro comentario, Javier.
Em, Javier, ¿querés hacer la pregunta por micrófono? Comentario. Aldana. Hola Marce, Hola, ¿cómo estás, Javi? qué alegría. Bueno, ante todo, como te decía, felicitarte por cada espacio que ofreces. Es de un disfrute increíble para mí, lo aprecio muchísimo. Gracias. Eh, bueno, siguiendo esto, realmente releo la pregunta. Me ha pasado como coach en esto de cuando miro las expectativas, ¿no? O este futuro deseado, Ujú, y me ha pasado recorrer que a partir de notar mis expectativas, en lo personal hablo, sí, por eso te lo formulo. En lo personal, siento que parto de un lugar desde la carencia, desde que me falta algo, para que luego en ese lugar futuro, deseado, me lleno. Hablo siempre a título personal, entonces me pregunto eh, si esa cuestión de notar sobre todo mis expectativas, que era uno de los puntos que habías expuesto en la presentación, no correría el riesgo de justamente como parto desde mis carencias y voy hacia un futuro deseado donde estoy más pleno o más realizado en eso que postergo, no correría el riesgo de que mi mente en el día a día pierda su sentido del aquí y ahora y esté inquieta, impaciente por lograr eso que me falta. ujú, Eh, o sea, me conecto con esta parte límbica que decías, ¿no? ujú. Y luego, como una segunda cuestión, que también lo he vivido, si no llego a concretar eso que me gustaría, me frustro y vuelvo al sentir, a la interpretación que tengo de mí desde que me falta algo, ¿no? Vuelvo como a reforzar esa cuestión de, bueno, ¿qué va a hacer? No debo pulgar y encima no tengo esto, o sea, partiendo de esa interpretación carente, ¿no? No sé si me hice entender. Sí. Mm. ¿Qué te parece? ¿Qué apreciación puedes ofrecer? Bien. Antes que nada, en cuanto a las expectativas, lo importante es, creo, distinguir en mis expectativas cuál sería para mí un optimismo realista y cuál sería el reino de la fantasía. ¿Mm? Y ahí podría, para distinguir esto, basarme en experiencias previas, basarme en los recursos que tengo a la mano, pedir incluso también un feedback de alguna persona que yo considere que podría darme un punto de vista realista de mi situación. Y con realista me refiero a distinguirlo del reino de la fantasía. Entonces, por ejemplo, si mi meta es simplemente mejorar mi estado físico, como me ha pasado con varios pacientes, es demasiado amplia. Y cuando uno indaga concretamente qué es para vos mejorar tu estado físico, y ahí ves que empieza a estar la persona que en realidad lo está formulando desde el reino de la fantasía, porque es cambiar prácticamente completamente su cuerpo. ¿Eh? Entonces, ¿de qué otra manera? Ahí se repregunta, ¿de qué otra manera podrías formular tu expectativa, pero esta vez con optimismo realista? Basándote en tus experiencias previas, basándote en los recursos que tenés y basándote en algún feedback positivo, si es que lo tenés, digamos, siempre hay alguna persona que pueda darnos un feedback, digamos, más o menos realista. Igual uno tiene que saber que, digamos, cuando elige a quién le va a pedir el feedback, uno tiene que ser sincero con uno mismo. Vos ya sabés que hay ciertos amigos que te van a querer como tirar para arriba, te van a decir, hay otros que ya sabes que te van a como tirar para abajo, porque bueno, obviamente el feedback también está atravesado por los lentes personales, ¿no? Las distorsiones cognitivas que cada uno pueda tener. Pero bueno, ahí también es el de ser sincero con uno mismo. Ahora, si para vos la expectativa que formulaste es realista
y después pasás concretamente al diseño de acciones, es altamente probable, no vamos a decir seguro, pero es altamente probable a que puedas conseguir tu meta. Quizás la meta no se pudo conseguir porque o estaba en parte en el reino de la fantasía, o porque quizás no pasaste concretamente al diseño de acciones, o te faltó prever algo. Algo que me parece muy importante en el diseño de acciones es eh, prever, y acá hacemos entrar a la corteza prefrontal, como dijimos, qué obstáculos puedo tener en el camino. ¿Se te ocurre en este momento algún ejemplo concreto, Javi, de expectativa y que después no hayas conseguido y que te haya generado frustración y haya reforzado la idea de carencia inicial? Sí, sí, en lo personal, sí. A ver, en la parte de la presentación tuya que hablaste de la parte límbica y la parte de corto plazo, sí, me veo muy atraído muchas veces por eso. Y por otro lado, desde otro aspecto de mí, eh, llevo al mediano o largo plazo, pero justamente desde el lado procrastinador, digamos. Juego con esas dos, lo observo claramente, bueno, y efectivamente en la realidad en donde busco cambiar, ¿no? Desde la educación de mi observador, digamos. Eh, Todavía sigo atravesando esta cuestión, Marcelo, es una cuestión personal, dado que soy coach, y como los coaches, en primera cuestión que nos enseñan es justamente parto del estado actual al estado deseado. Me sigo formulando si si bien realmente es muy concreto, yo lo he vivido, lo sugiero, ¿no? Me sigo formulando si esta cuestión subyacentemente no me hace creer que estoy desde un estado de falta. Por eso es que me lo sigo planteando, ¿no? Incluso desde mi profesión. Pero aún así no quiere decir que frente a ese planteamiento no tenga que postergarme, ¿no? Porque si no, estaría en mi lado más oscuro de 9, ¿no? Entonces, más que nada por esto me interesó formularte esto. ¿Hasta qué punto las expectativas y el optimismo concreto y real frente a la fantasía, realmente, hasta qué punto eso no ingresa en nuestra mente como una interpretación de falta? En lo personal me ha servido frente a esa cuestión otra cuestión que es justamente no centrarme tanto en la expectativa, sino en el compromiso desde los recursos que tengo. Y que por lo tanto luego con eso los resultados se van como apareciendo o acomodando. Es lo que estoy viviendo y experimentando en la vida ahora. Sí. No sé muy bien si tiene algún Sí, sentido o sí, autoridad sí, sí, tiene, geográfica. de hecho, sobre todo porque va a depender, por supuesto, cuál es la expectativa. Si la expectativa tiene que ver con alguna meta más concreta, como puede ser, digamos, algún tipo de progreso a nivel profesional, medible, es una cosa. Ahora, si la expectativa tiene que ver con el terreno más emocional, y ahí es donde me gustaría, digamos, hacer hincapié en esto, la terapia de aceptación y compromiso, que también tiene bases en el mindfulness, lo que sugiere es que la persona se centre en apuntalar el compromiso con el valor y no con conseguir una meta concreta. ¿Por qué? En este caso no apuntar a la meta, sino al compromiso con el valor, que es algo más de fondo. Porque hay ciertos trastornos en la personalidad que son lamentablemente crónicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien que padece un trastorno bipolar siente una inestabilidad emocional muy fuerte y constante y a lo largo de años. Entonces, si su meta es, yo quiero sentirme bien, no sentir más inestabilidad emocional. Una meta realista es que si vos tenés un trastorno de personalidad
de este tipo, borderline, hagas la terapia que hagas, tomes medicación, digamos, es muy probable que vuelvan de vez en cuando ciertos altibajos emocionales, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a lo realista. ¿Cuál es mi circunstancia? ¿No? Por eso va a depender. Si mi meta es algo de lo emocional, si mi meta va por algo concreto y más medible. Entonces, en este segundo caso, lo que se le pide a la persona es que se comprometa con el valor. Su valor es el bienestar, no la meta concreta de no sentirme nunca más mal, porque eso es irrealista, no es real. Es el reino de la fantasía. Un ser Bien. humano que no se sienta nunca mal, no vive en este mundo. ¿Mm? Y mucho menos si padeces un trastorno de ese tipo. ¿Está bien? Entonces tu meta realista es comprometerte con el valor del bienestar. Entonces vos te comprometes con el valor del bienestar, independientemente si es que de vez en cuando seguís experimentando alguna fluctuación, digamos, en tus emociones. No sé si esto te sirve un poquito y quizás apuntar al valor, cuáles son tus valores, puede hacerte como de contrapeso respecto de la carencia. Perfecto, Marce, muchas gracias. Sí, claro que me sirve mucho. Muy bien. Tenemos acá una pregunta de Patricia. ¿Qué relación puedes explicar entre la procrastinación y las adicciones? Bueno, en el libro, Steele nos dice que la procrastinación está en la base de todo lo que él llama debilidades de la voluntad. Y entre esas menciona intentos de suicidio, tendencia a la agresividad, eh, relaciones interpersonales inestables, eh, y menciona entre ellas también las adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la base de la procrastinación es la misma que la de todos estos problemas que hemos mencionado. Es la impulsividad. El no poder tolerar la, el aplazar la satisfacción de los deseos. Podríamos decir también no tolerar la frustración, ¿no? Lo quiero y lo quiero ya. Entonces, si lo quiero y lo quiero ya, es muy fácil caer en la agresividad, en la descarga directa de la estoy enojado, me descargo, ¿no? Es fácil caer en los intentos de suicidio, ¿no? Porque no soporto más esta situación y como no soporto más, no me banco la frustración de sentirme así como me siento, ¿no? Entonces, quiero terminar ya con mi vida. Es otra cara de lo mismo de lo quiero ya, ¿no? Quiero algo que yo creo que va a ser bueno para mí y tiene que ser ya. Por eso las prácticas meditativas son las que más han funcionado. Fíjense qué paradójico, siglo XXI y volvemos a prácticas de hace 3000 años atrás. Es lo que más ha funcionado, especialmente para regular las emociones con patologías graves, que no hay tratamientos efectivos para eso. Entre estos el trastorno borderline, los trastornos de ansiedad generalizada, la depresión, cuando es crónica incluso. Lo mejor es entrar en esta nueva frecuencia cerebral de valorar el presente, conectarme con la experiencia del presente, valorar lo que tengo, ¿no? Por eso esta terapia de aceptación y compromiso tiene bases en el mindfulness, te comprometes con tus valores y no ya con una meta concreta, chiquitita, sino con el valor, que es algo mucho más amplio. Y consigas o no tu meta, vos te comprometes con el valor. Por ejemplo, mi valor es disfrutar del paisaje, no llegar a Caleta Olivia, porque quizás de Buenos Aires a Caleta Olivia puedo viajar 3 días y es muy probable que pasen un montón de cosas en el camino y capaz que no llego nunca a Caleta Olivia. Pero si mi compromiso está con el valor y no con la meta, voy disfrutando del viaje desde que salgo de casa. Entonces, si me comprometo con el bienestar, mi valor es el bienestar emocional y me comprometo con el valor, no me importa si de vez en cuando me siento mal o no me siento idealmente como en mi reino de la fantasía me gustaría sentirme, porque estoy comprometido con el valor, yo no fracaso, mi compromiso sigue estando firme con el valor, ¿se entiende? Entonces, esto de el coaching es para metas más concretas, más puntuales,
Y lo de la terapia de aceptación y compromiso es más para cuestiones más de fondo, más existenciales, emocionales, y está bueno también tener esa otra alternativa, ¿no? Tenemos otra pregunta de Albana, sería disfrutar el camino más que ser tan exigente con la meta. Exactamente, es exactamente lo que estamos diciendo. El compromiso es con la Marcelo. meta, no con el valor, no con la meta. Sí, adelante. Bueno, lo que me pasa a mí es que yo, por ejemplo, me concentro mucho en lo que disfruto y me cuesta las cosas extras. Por ejemplo, ir al súper, ya ve mañana. Entonces, me pasa así. Y, por ejemplo, digo, ahora que estamos en cuarentena, no tengo problema en ir al gimnasio. Voy todos los días, no tengo problema, pero ahora que estamos en cuarentena y está todo cerrado, digo, voy a hacer todos los días yoga, nada, en la casa no puedo hacer nada. Entonces, como esa contradicción, ¿no? Que por ahí me cuesta salir para unas cosas y para otras, no tengo drama en salir Bueno, ahí para el tenés gimnasio. la meta, todos los días yoga. ¿Eso es realista o es reino de la fantasía? Claro, reino de la fantasía total. Yo sé mucho que vengo diciendo todos los días yoga y ni un día si quiere. Claro, algo más realista, ¿cuál sería? Ahí en este caso, a diferencia del ejemplo de Javi, vos apuntás más a una meta más concreta, digamos. Javi va por el lado del tema de los valores y de sentir esos valores. Eh, Ahí en tu caso, bueno, se podría aplicar perfectamente lo de coaching, ¿sí? ¿Qué día Sí, concretamente? ¿Cuándo? ¿Qué sí, necesitas? ¿Mm? Para sí, hacerlo. ¿Qué impedimento podés tener ese día para hacerlo? Sería cuestión de claro, probar, porque la clave para cultivar la diligencia, como todos los hábitos, es la práctica. sí, Por más webinars, libros, estudios científicos que lean, digamos, no. sí. Es la práctica lo que nos va a permitir el cultivo de estos Sí. hábitos, ¿sí? ¿Y qué opinas vos de que dicen que más o menos para que se haga un hábito tienen que ser 21 días corridos, que uno tiene que arrancar con algo, cosa de que se haga un hábito? Después ya lo vas a extrañar si lo dejas de hacer. Sí, mira, no sé exactamente si 21 días. Lo que sí se Ah, sabe es que la repetición voluntaria produce conexiones neuronales, una serie de conexiones neuronales que se llaman engramas, que son como una especie de huella cerebral, porque la neurona, tanto viajar de un punto a otro punto, hace como una especie de surco, de sendero neuronal. Entonces, y eso se produce con la repetición de actos voluntarios. Eso ya lo sabía William James en el siglo de finales del XIX y es corroborado por la neurociencia actual. Es decir, que la repetición es necesaria y es lo único que nos va a permitir incorporar el hábito. Ahora, si es 21, 20, 19, no, digamos. no importa. ¿Mm? Claro, por eso había dicho yo todos los días yoga, para que se haga repetitivamente un hábito. Claro. Ni uno, ni uno. En cambio, si te comprometes con el valor, tu valor es el bienestar, podés hacer un día yoga, el día que no puedas yoga haces respiración consciente, haces mindfulness, el día que no podés, que te olvidas de hacer mindfulness, lees un poquito alguna lectura que te haga sentir bien, que te ayude, te conversas con otra persona y vos todo el tiempo estuviste comprometida con el valor, independientemente de Claro, que no pudiste conseguir una meta puntual chiquitita. exacto. Sin olvidar, digamos, que si realmente te interesa esa meta, para conseguirla tenés que ser bien concreta en el diseño de acciones, ¿no? Sí, bien, bien. Y que no Bueno, tiene que ahora me estar en voy a preocupar. contradicción con tus valores, por supuesto, si no vas a sentir que no hay motivación. ¿Eh? Claro, no, no, sí lo quiero hacer ya hace rato, pero no es. Vamos a arrancar, vamos a arrancar. Bueno, Bueno, muy bien. ¿Alguna otra muchas pregunta? gracias. Un No, por favor, placer total, igualmente. Marcelo, un lujo. Sí, adelante, Edgar. ¿qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos. A mí me llamó la atención algo y quería hacer una analogía. Acá en Guatemala, por ejemplo, el Código Penal, que es la recopilación de leyes que trata sobre los delitos, las faltas y las penas, en el artículo 12 habla del delito culposo. Dice que
vaya, son acciones lícitas que uno realiza, pero que puede llegar a cometerse un daño, o en este caso algo que no queremos, por imprudencia, negligencia o impericia, tomando la negligencia como esa falta de atención a lo que estamos haciendo, y ese descuido provoca un resultado que al final no queremos. Si yo hago la analogía con respecto a la procrastinación que hablabas, al final postergamos y el resultado que obtenemos no es el que deseamos, por no poner esa atención, ser diligentes en lo que realmente queremos. Si eso que quiero, si esa actividad realmente la quiero, eso ya supone un debate aparte. Si efectivamente eso quiero o definitivamente responde a un debe y no a un querer. Claro. Pero me llamaba la atención y mencionaba lo del delito culposo, porque hay una investigación en una universidad en Estados Unidos, Marcelo, ahorita no recuerdo el nombre de la universidad, que mencionaba que lo que hace tan adictivo o el círculo vicioso la procrastinación es que cuando evito eso que debo de hacer o quisiera hacer, aparece la culpa. Y por eso hacía la analogía al delito culposo, pero aquí la culpa como una emoción disfórica, ¿verdad? Aparece la culpa, pero luego aparece un estímulo que bien mencionabas en tu presentación, pero que ese estímulo tenga una gratificación, o sea, que yo obtenga una gratificación al realizar ese comportamiento estimulado por eso que me estimuló o motivado por ese estímulo. Y una vez aparece la gratificación, me siento en un estado, pues bien, pero cuando aparece, se va el estímulo, termina la gratificación, nuevamente aparece la culpa, ¿sí? Y la culpa otra vez me pone, tengo que realizar la actividad, no la realizo, aparece otro estímulo, otro comportamiento, y mencionaba que ese es el círculo. Mi pregunta, Marcelo, ¿qué pensás vos de esta teoría? Me pareció interesante sobre la gratificación, tomando en cuenta que, por ejemplo, en programación neurolingüística, hay un axioma que dice que ninguno de nuestros comportamientos son casualidad. Hay una intención positiva detrás de ese comportamiento, ¿de acuerdo? Lo que se busca es, bueno, alcanzar esa intención positiva sin necesidad de ese comportamiento que a lo mejor no quiero o no deseo o me produce una sensación de no bienestar. Todo lo que estimule al sistema límbico tiene una tendencia, vamos a experimentar una tendencia a querer repetirlo, ¿sí? El sistema límbico está 24 horas presente, mientras que la corteza prefrontal está más ligado a la voluntad. Por eso es que es más fácil distraerse que prestar atención, ¿no? Entonces el sistema límbico está 24 horas en busca de estímulo. El ser humano es tan complejo, pero tan complejo, que muchas veces los que para algunas personas son estímulos disfóricos o displacenteros, para otras personas son placenteros. Y es por eso que existe el masoquismo de todo tipo, no solo físico, también hay un masoquismo de tipo emocional. Y hacer conductas o hacer algún tipo de conductas que nos generen culpa, por ejemplo, se puede volver perfectamente una adicción. Porque estimula, la culpa estimula lo que siento, estimula algo del orden del sentir. Y todo lo que es emocionalidad y sentir, el sistema límbico, es la parte más animal del cerebro. Por eso hay parejas muy tóxicas, por ejemplo, llevándolo a otro plano. Podés abordar desde lo delictivo, que puede ser perfectamente una adicción, lo podés llevar a la negligencia, negligencia culpa como un circuito adictivo, y por otro lado lo podés llevar también a relaciones tóxicas, que es lo que vemos mucho actualmente. Parejas que el único modo que encontraron de relacionarse es agrediéndose. Y como agredir es un estímulo, mientras que ignorarse es lo contrario al refuerzo positivo. Y también es lo contrario a cualquier tipo de refuerzo, ni positivo ni negativo, que sería la extinción, ¿sí? El ignorar extingue una conducta, justamente por la falta de refuerzo, mientras que agredirse es un reforzamiento también, ¿no? Entonces, ese estímulo es adictivo, el cerebro lo va a buscar, y antes que no sentir nada, prefiero sentir que me provoque algo. Entonces se provocan mutuamente esas agresiones que terminan convirtiéndose
en un círculo vicioso, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir también con la culpa. Por supuesto que esto es a nivel, digamos, normalmente cuando la persona tiene un bajo nivel de conciencia, es decir, no tiene registro de por qué hace lo que hace, cuáles son sus motivaciones, qué está buscando en el fondo detrás de esto, ¿no? ¿Por qué repite, repite, repite y probablemente la culpa la tiene el mundo, la culpa está en el exterior o en los astros o tengo mala suerte, ¿no? Un nivel de conciencia un poco más alto podría hacer que me dé cuenta que en el fondo me estoy volviendo adicto a un círculo que puede ser, por ejemplo, culpa, procrastinación. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Bueno, muy bien. Espero que les haya sido de utilidad estas reflexiones, que lo puedan poner en práctica y que sobre todo también lo puedan transmitir a otras personas, ¿sí? No solamente que esto sea para ustedes, sino que también pueda servir para otros también, ¿eh? Muchas gracias por estar, les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.